Ustedes ya saben que la oposición definió el reparto de los 40 cargos de contralor que negoció con el Poder Ejecutivo tras varias semanas de conversaciones internas entre los distintos partidos políticos. Luego de elevar al gobierno una carta con el detalle del reparto, ahora cada partido debe enviar de forma individual el nombre de cada candidato, acompañado también de su currículum vitae correspondiente para votar esta venia cada uno. Para hablar sobre la definición de los cargos de contralor y todo el proceso que se ha dado en los últimos meses y semanas, recibimos ahora a Carlos Camí, senador del Partido Nacional. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días, un gusto. Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha quedado satisfecho de cómo se dio este proceso? Sí, la verdad que destacar primero que nada algo que es una costumbre, una tradición uruguaya muy linda, que en el mundo se analiza de manera extraña, que el gobierno participe a la oposición en organismos no solamente de contralor, sino también en entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas. Esa característica histórica del Uruguay se reedita nuevamente en este gobierno y permite o termina sucediendo lo que comenzó en estos días en el Senado de la República a concretarse, que es la votación de las venias, donde van a participar en 40 lugares miembros de los partidos de la oposición. Inicialmente eran 34, así que entiendo que el hecho de haberlo elevado a 40 cargos es un elemento satisfactorio para la oposición. Sí, yo soy de los que destaco el hecho de que se concrete, como fue en el pasado gobierno, como fue en los anteriores, la participación de la oposición como contralor, como vigilante y también como forma desde la visión de la oposición de aportar en la mejor gestión. Un cargo más, un cargo menos no hace a la cosa. La discusión estuvo centrada en que comenzó el gobierno ofreciendo 34 lugares porque fue lo que sucedió en el anterior gobierno y después se cambió en función de que en el anterior gobierno los 34 cargos representaban a una oposición que había obtenido el 39% de los votos. En este caso, la oposición representa más del 46% de los votos. Pero creo que no es 5 cargos más o 5 cargos menos, sino creo que lo importante institucionalmente, desde mi punto de vista, es que hay una participación de la oposición y creo que eso es positivo. En las próximas horas se van a empezar a votar las otras venias, las venias que propone justamente la oposición. Y ahí hay un tema que no sabemos si va a suceder o no, pero a raíz de la decisión del Partido Nacional de no votar la venia a la Llera, el Frente Amplio maneja la posibilidad de, roto ese acuerdo, así lo entiende el Frente Amplio, no votar algunas de las venias que proponga el Partido Nacional. No es una decisión tomada, pero es una posibilidad. ¿Ustedes lo han manejado eso? ¿Lo han hablado con ellos o lo han hablado internamente? No lo manejamos en el entendido que hay un acuerdo que comprendía estos organismos donde está participando la oposición, no se le fue ofrecido, y donde el acuerdo es respetar la consideración de los nombres que cada partido aporte. Nosotros entendemos que la venia del comisario Layera para ser director de inteligencia no estaba en el acuerdo, es decir, ese organismo no estaba incluido en los que van a participar o coparticipar gobierno y oposición. Por tanto, no afecta lo que se había acordado. Pero ¿en base a qué entienden que el nombre de la Llera quedaba por fuera? Que no haya sido incorporado en el acuerdo, es decir, los organismos de gobierno que se sometieron a consideración de la oposición para que se considerara, valga la redundancia, participar, esa discusión de 34 que finalmente fueron 40, esos lugares no estaba involucrado en ellos este organismo. En esa conversación, en esa instancia en la que participaron el gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, no estaba este organismo, que también tiene su lógica de que no esté, porque tiene otra naturaleza. De hecho, en la Asamblea General existe una comisión bicameral compuesta por 10 diputados y 5 senadores,
que se estableció con obligatoriedad de participación en ella de todos los partidos integrantes del Parlamento, que tiene el cometido en su propia denominación del seguimiento de, de este organismo, esta instancia gubernamental de inteligencia. Fue muy célebre en el periodo pasado, ¿no? A propósito del... Exacto. Aquel documento que supuestamente se filtró, pero que después no tenía trazabilidad, Exactamente. terminó con una denuncia penal a los senadores o a los integrantes de esa comisión, porque había senadores. Porque se había filtrado el secreto, digamos, Pues, la reserva de su... Supuestamente se había filtrado de ahí, pero después inteligencia no tenía la debida trazabilidad de los documentos, con lo cual era imposible de afirmar eso. Exacto. Y bueno, terminó fue ahí en un enriedo de parte de Fue un inteligencia. suceso bastante polémico. Sí, lo sí, recuerdo. Bastante. Precisamente es un cargo muy particular, era el antiguo coordinador de inteligencia que se modificó la institucionalidad y tiene otra naturaleza. Pero lo cierto es que ya está establecido cuáles son los organismos y acordados en los cuales va a haber participación de la oposición. Se han aprobado todas las venias correspondientes a los representantes del gobierno en estos organismos. Resta solamente una venia que no ha llegado, que es la que corresponde al vicepresidente de la JUTEP, que la tiene que proponer el gobierno. Y a partir de hoy mismo, ahora en algunos minutos comienza la sesión del Senado, se van a poner a consideración seguramente algunas de las venias que se proponen desde los partidos de la oposición. Pero en relación a lo que pregunta Paula, en definitiva, cada uno está interpretando lo que quiere, ¿no? El Partido Colorado, por ejemplo, interpretó que el nombre de la Llera estaba dentro del acuerdo y por eso terminaron votando. El Partido Nacional entiende que no y por eso tampoco lo vota. Acá lo que importa para que el Frente Amplio dé los votos o no de las veñas es lo que interpreta el Frente Amplio, ¿no? Lo veremos. Es así. Legítimamente puede haber interpretaciones distintas. Para nosotros es muy clara. También agregar que fue fundamentado, el senador Javier García habló por todo el Partido Nacional para que hubiera una posición definida respecto a este tema ayer en el Senado de la República y establecía que el Partido Nacional también optó por no acompañar al comisario La Llera porque no tiene confianza o entiende que no reviste las condiciones que se requieren desde el punto de vista de la Constitución para aprobar o para darle confianza a una propuesta de este tipo. O sea, he recordado que el comisario La Llera fue el máximo cargo de la policía cuando sucedieron, director nacional de la policía, algunos episodios bastante complejos y recordados, con la fuga de Morábito y las reuniones con un tristemente célebre capo narco que se posibilitó reuniones con esta persona también de la mafia que después se fugó de la cárcel y no se enteró. Bueno, hay razones para que el Partido Nacional no le dé confianza a este nombre. Igual fue votado, salió por mayoría, así es la democracia, sucede así. Si se requiriese unanimidad siempre, no tendría sentido que se solicite venia del Senado de la República. Directamente el Poder Ejecutivo lo nombraría. Si fuera tan cuestionable que en el Parlamento Nacional se considerara de esa forma tan negativa una expresión de este tipo. El tema es que no hubo falta de, digamos, de consideración a algo acordado. Eso es importante. Esa es la interpretación del Partido Desde Nacional. el punto de vista de nuestro partido, se cumplió el acuerdo y se va a cumplir el acuerdo y por eso se ha dado ya el voto a todas las consideraciones que ha hecho en estos organismos que se conversaron a los nombres que dio el gobierno del Frente Amplio. ¿Y cuál va a ser la postura del Partido Nacional en el caso de que el Frente Amplio decida no votar alguna avenida? Pues si no la vota el Frente Amplio no sale. Bueno, yo confío que el Frente Amplio va a cumplir lo acordado, porque incluso es lo que hemos conversado hasta ahora, y no tengo razones para pensar que el Frente Amplio va a incumplir la palabra dada. Pero ahí, por ejemplo, el argumento de la confianza es distinto al argumento del acuerdo, ¿no? Porque usted decía, García hablaba del Partido Nacional, no le tenía confianza a La Llera, pero el Frente Amplio eventualmente podría no tenerle confianza
por mirar los nombres, bueno, seguramente no le gustan ninguno de los nombres, porque no forman parte de su colectividad, simplemente los acepta, pero en el caso de Juan Curbelo lo terminó denunciando por el acuerdo con el puerto, fue parte de la denuncia del puerto. El fiscal entendió que no se había cometido ningún delito y se archivó esa denuncia, así como se archivó la investigación por los encuentros entre González Valencia y Morábito, que estaba investigando eventualmente a la Llera y que no, el fiscal entendió que no había méritos para seguirlo investigando a él. O sea, ahí están más o menos en el mismo punto, ¿no? Sí, con una diferencia. Estamos hablando de que el cargo que ya ostenta, ya obtuvo la venia de comisario de la Llera, no estaba en el marco del paquete de los organismos que determinaron los 40 lugares de participación de los partidos de oposición. O sea, el acuerdo para ustedes no es veñas por veñas, es veñas en los lugares donde eventualmente participa la oposición. Sí, y donde sobre todo el gobierno ofreció. Aquí hay que ser muy claro. En esta, y aparte hay algo que me interesa señalar porque creo que nobleza obliga, como dice el dicho. En este proceso institucional del país de los últimos años, parémonos en los 40 años de democracia que celebramos estos días, han habido distintos grados de participación. El único gobierno que dio a la oposición la totalidad de participación, es decir, en todos los organismos, sin ningún tipo de retaseo, fue el que encabezó el expresidente Mujica. A partir de ahí, en el segundo gobierno del doctor Vázquez, se definió no darle lugar, no ofrecerle participación para el contralor a la oposición, por ejemplo, en ámbitos como la educación, la previsión social, En lugares donde había representación social. ¿Qué hizo después el gobierno de la calle Pou? Dijo, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo Vázquez en su último gobierno. Yo creo personalmente que lo mejor es dar la mayor cantidad de participación. Por eso creo que lo que hizo Mujica fue lo mejor. Y lo digo y no es de mi partido, porque entiendo que cuanto más participación haya de la oposición en el ejercicio de su rol, más calidad democrática hay, más garantías democráticas nos ofrece. Pero bueno, es un tema a seguir trabajando en esta institucionalidad y esta democracia y esta república tan consolidada que tenemos en Uruguay y que tanto se respeta a nivel internacional, precisamente por esto que hemos logrado, que estamos logrando, que es la participación de la oposición en el gobierno. Bien, lo saco de la Llera y lo llevo a la interna del Partido Nacional, donde parece haber habido una tensión importante entre la 404 y Alianza País, porque ambos querían ocupar los cargos vinculados a la UTE y a la Comisión Administradora del Río Uruguay, y de acuerdo a una información que publicó Búsqueda, las negociaciones en este sentido fueron ásperas. Y de hecho se relata un enfrentamiento fuerte entre usted y Olivera, Nicolás Olivera. Según las palabras dice aquí que empezaron a elevar su tono, se pasó un forcejeo entre ambos que no llegó a ir a las manos, pero que fue significativo. ¿Qué hay para explicar de esto? No, primero desmentir ese relato de la confrontación con el exintendente de Paysandú, con el senador Olivera, con quien tengo una gran relación. Nos conocemos hace muchos años. Sí hubo momentos en esas, creo que fueron 8 o 9 reuniones que tuvimos de intercambio, de discusión dentro del Partido Nacional en algunas de estas instancias, con compañeros de partidos de la oposición en otras, pero no fue en ese tono. Eso evidentemente es una mala información que le llegó al periodista. Y respecto a Aire Fresco o 404 y Alianza País, no. Al contrario, yo le diría que prácticamente fue más conversado dentro de la coalición, de los partidos de la coalición, que adentro del propio partido, la distribución de las responsabilidades. Hay mecanismos muy objetivos que pautan este tipo de definiciones desde hace décadas en Uruguay. Es decir, por lo menos hay dos aspectos que se respetan, que es la representación proporcional, es decir, cada uno puede aspirar a participar en función del peso electoral que tuvo la elección. Y después el orden de prelación para elegir o para determinar quién tiene los perfiles, las mujeres, los hombres adecuados para cada
para cada función y por eso la solicita, es también el peso electoral. Lo que se agrega aparte es que muchas veces se trata de no llegar a elegir, sino de conversar. Mirá, nosotros tenemos a una persona que por su profesión, por sus conocimientos específicos, por su experiencia en tal materia, nos parece que sería bueno ofrecerla en este lugar. Y otro puede decir, bueno, pero a nosotros ese lugar nos interesa porque trabaja sobre el tema de la energía o tiene que ver con los temas vinculados al sector agropecuario y es parte de nuestros principales intereses de trabajar. Eso es el ámbito en el cual se discute. Fue un ámbito bien llevado y creo incluso que de esa manera lo celebramos. Fue conversado porque obviamente se trata a veces de poner un litro de agua en un pocillo, ¿no? Hay requerimientos, gente que tiene... ¿Y quién derramó el agua, usted o Olivera? No, con Olivera de verdad tenemos una buena relación con Nicolás. Defendemos sectores distintos dentro del partido y tenemos los dos también temperamento, pero no hubo ningún tipo de confrontación fuera de lugar. Ahí reitero, yo confío mucho en el periodismo, por eso me cuido y digo, eso no fue así. Digo, la información evidentemente al periodista que publicó no le llegó. Pero la información se le dio a un compañero tuyo, porque ahí había solo integrante del Partido Nacional. También, si lo mal informaron, lo mal informó alguien de adentro, no hay duda. ¿Y eso cómo te cae? Porque me imagino que cuando viste la nota... Yo siempre digo una cosa, los males de la democracia se curan con más democracia. Por eso para mí la libertad de prensa es irrestricta y jamás comento lo que se diga. Simplemente usted me consulta y le digo, eso no sucedió. ¿Hay una voluntad del Partido Nacional de esperar que algunas veñas se esperen o se posterguen para después de las elecciones departamentales para ver qué resultados hay, quiénes terminan en las intendencias y, bueno, y cómo se rearma el partido a partir de ahí? Bueno, nosotros lo que definimos, tanto para cada partido como para los distintos sectores dentro del Partido Nacional, es que a partir de la definición del grado de participación se le va a elevar por cada partido al Poder Ejecutivo los nombres para cada lugar para que envíe la venia correspondiente. El tiempo lo definirá cada sector. En nuestro caso, Alianza País, no vamos a esperar las elecciones. Entendemos que inmediatamente de estar acordado hay que aportar los nombres correspondientes. Hay otros sectores que seguramente tomen algún tiempo más, eso está en la definición de cada uno. O sea, pero la comunicación al Poder Ejecutivo para el envío de las veñas es de parte de los partidos, no de los sectores. O sea, el Partido Nacional eventualmente, si algunos sectores demoran los nombres, va a demorar los nombres. Exacto, lo que se hizo fue en una misma nota que fue firmada por los 4 presidentes de los 4 partidos de la coalición, el lunes se le hizo llegar al secretario de la Presidencia de la República los cargos con que cada partido iba a proponer, el lugar que le correspondía a cada partido, sin nombres. Y a partir de eso, los partidos van a ir enviando los nombres correspondientes a cada lugar en función de los tiempos de definición que lleven. Yo creo que ya ayer llegaron 5 o 6 propuestas de veñas desde el Partido Nacional. Pero entonces entiendo que no es la voluntad de su sector ir por ese camino de esperar a las departamentales, pero sí de algunos sectores dentro del partido. ¿No hay una señal rara en eso de, bueno, usted decía, cuanto mayor participación de la oposición, más democracia y por eso entendían importante este paso y de que se estuviera en la mayor cantidad de lugares posibles? Ahora, parecería que, bueno, la democracia puede esperar 1 mes, 2 meses hasta que se resuelvan más o menos cómo quedan parados todos para ver qué cargos se ocupan, ¿no? Y bueno, eso tendrá que explicarlo cada sector. Pero bueno, es una explicación que debe dar el partido también. El partido le da a cada sector, por la representación, el lugar que le corresponde y en función de eso el sector define. Es posible que algunos esperen, tampoco quiero decir que se esté especulando con el resultado de mayo. Bueno, parecería que sí.
podría ser. Yo lo que hablo es de mi sector. Ayer, si mal no recuerdo, creo que fueron 5 veñas, por lo menos 8 o 9 veñas que comprenden a todos los sectores del Partido Nacional, ya fueron elevados los nombres a la torre ejecutiva. También es verdad que algunos lugares van a demorarse porque tenemos que considerar que aquí están los organismos de Contralor, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, que requieren de una mayoría especial y un mecanismo especial de designación, que es la Asamblea General con 2/3, es decir, donde tiene que haber un acuerdo de todos los partidos. Es más complejo. Lo planteo porque, entre otras cosas, uno puede decir, bueno, ¿cuánto es un mes más, 2 meses más en un periodo que dura 5 años? Bueno, ya no van a ser 5 años porque el gobierno ya comenzó, pero además porque se define el presupuesto y en muchos de estos lugares deben estar analizando qué pedido presupuestal se hace. O sea, no son un mes o 2 meses, son un mes o 2 meses claves antes del envío presupuestal, ¿no? Yo coincido con usted porque estos organismos no tienen control parlamentario directo. Es decir, los presupuestos no van al Parlamento, sino que los aprueba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para mí es fundamental estar desde el inicio. Tengo la misma impresión. El otro día Álvaro Delgado decía que ponerse de acuerdo entre los partidos de oposición no había sido una tarea fácil porque, bueno, son un determinado número de cargos para repartir. Y había un cargo en disputa que era el de la OCE, que el Partido Nacional lo quería especialmente, que finalmente queda en manos del Partido Colorado. ¿Van a estar especialmente atentos al lugar que ocupa la oposición en ese cargo? Lo pienso por todo lo que ha pasado con el proyecto Neptuno y que por eso también el Partido Nacional quería estar ahí. Ese es un organismo muy importante, más allá de lo que fue la gestión del gobierno anterior. Yo creo que es de los organismos más importantes, es incluso el único ente del Estado que tiene en su propia definición de carta orgánica una definición social, contrario a lo que es UTE, a lo que es Antel, a lo que es ANCAP, no integra los fines, digamos, comerciales del Estado o industriales, sino que es un rol específicamente vinculado a lo social, lo que tiene que ver con el saneamiento, con el agua potable. Por tanto, es un organismo para mí central y muy importante. Lo es para el Partido Nacional, lo ha sido siempre. En el gobierno anterior hubo obras muy importantes. Recordemos las 61 obras de saneamiento en ciudades del interior que se van a empezar a operar en este año. Está el tema de la definición del proyecto Neptuno en Arasatí, en el departamento de San José. Pero creo que son todos los organismos importantes. Este es un importante que yo creo que tenemos que tener el foco de manera particular puesto en este organismo, que incluso el ministro de Economía, Odón, en su comparecencia la pasada semana en la Comisión de Hacienda de Senado y Diputado, lo señaló como un organismo que va a dejar de ser la cenicienta del Estado. Creo que dijo alguna referencia así, significando la importancia que también esta gestión de gobierno le va a dar al organismo. Así que sin duda es un organismo muy importante. Y en este caso, como en todos, quien vaya de la oposición a todos los organismos, sea del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, será el único de toda la oposición. Por tanto, más allá de la responsabilidad de representar al partido al que pertenece, tendrá la carga de representar a toda la oposición. ¿Qué pasó que no lograron retenerlo, ese lugar? No, porque simplemente volvemos al ejemplo del litro de agua en el posición del café. La participación tiene que ser compartida y comprendiendo la representación electoral de todos los partidos. Todos quisiéramos poder participar en los principales lugares, pero no es posible. Hay que compartirlo. Le cambio de tema nuevamente. ¿Qué interpretación tiene usted sobre el caso Besossi? Bueno, lo definiría en los 4 puntos que declaró el directorio del Partido Nacional por unanimidad. Primero, el expreso reconocimiento a la trayectoria política y personal de Guillermo Besossi, el respaldo a su candidatura a la intendencia, donde no tengo dudas que por 4ª vez va a ser electo intendente de Soriano. Tercero, la preocupación por algunos aspectos vinculados al procedimiento que rodearon la actuación fiscal en el procedimiento de lo que fue la detención del intendente Besossi y los demás integrantes del gobierno departamental de Soriano. Y cuarto, estar a la espera, confiado de lo que va a decir la justicia, porque lo que hay es una acusación fiscal y por tanto una plena inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
El otro día conversando en el streaming La Fórmula con Sergio Botana, él fue muy duro con la fiscal, dijo que era burra y malintencionada. ¿Coincidís con esa postura? No, yo no le pongo adjetivo a la actuación de la fiscal. Sí, obviamente que pusimos en conocimiento de la fiscal de corte, todos los senadores del Partido Nacional, una situación que me alarmó, porque está expresamente fuera de lo que corresponde y puede hacer una fiscal, que fueron más de, creo que 6 o 7 años en sus redes sociales, reposteando, retuiteando y subiendo artículos y consideraciones contra el Partido Nacional, lo cual evidentemente la pone de sospecha de subjetividad que no la puede tener. Pero no pongo adjetivos en la fiscal. No hay cierta contradicción en que no quieran votar una veña como la de Mario Llayera, porque en su momento se lo investigó por los encuentros entre Morábito y González Valencia, pero después la fiscal entendió que no había nada para imputarle a Llayera y archivó su caso concreto, pero sigan respaldando a Besosi sobre que sí fue formalizado y por una serie importante de delitos vinculados a la, digamos, sigue siendo inocente, pero fue formalizado por una serie de delitos, o sea, se avanzó más en la investigación criminal por parte de Fiscalía en relación a su caso. ¿No hay contradicción ahí? No porque nadie dijo que fuera culpable de nada desde el punto de vista jurídico Llayera. No. Llayera es inocente como lo es Besosi. Primero hay que aclarar algo, porque Pero a veces no está los formalizado términos... Llayera, ¿no? Sé que en esta mesa no, pero a nivel general de la ciudadanía puede generar impresiones que no se corresponden con lo que dicen. Acá en nuestro sistema, si somos imputados, formalizados, inclusive condenados en primera instancia, no dejamos de ser inocentes. Entonces yo no digo que no sea inocente Llayera. Expresamente, en el caso de Llayera, explícitamente sí, porque por lo que se investigaba lo archivó la fiscal. ¿Sabe por qué no? Porque el artículo 187 de la Constitución dice muy clara, lo que se tiene que ponderar para votar una veña son las condiciones personales, funcionales y técnicas de una persona. Pero los acuerdos políticos implican que eso en realidad no se entra a mirar nunca para adentro, ¿no? Bueno, a veces no se ha mirado y nos ha ido mal. Yo recuerdo alguna veña o problemas que han surgido en alguna gestión de alguno y se ha señalado a todo el Senado con razón, pero y votaron la veña y no sabían que es interesante ese punto. ¿No? Este tipo de acuerdos no debería ser distinto, no deberían ir los nombres y que el oficialismo o la oposición apruebe el nombre que el otro le da, pero también en base a mirar para adentro y no a tapa cerrada, lo que como pasa en realidad que, parece ser los acuerdos. Lo que pasa que ahí, mire, se ha dado en estos días. Yo fui uno de los senadores que hablé cuando se consideró alguna de las veñas de representantes del gobierno. Recuerdo otro senador del Partido Nacional destacar expresamente en una de las veñas que se aprobó para el Banco de la República el perfil técnico y adecuado de una de las candidatas que presentó el gobierno. Es decir, se lee la veña. Yo estudio todas las veñas. Se lee, los currículum. pero se elogia más o no se elogia o se critica, pero yo no he encontrado, le soy franco con esto, no he encontrado un currículum que usted me diga, ¿y esto qué es? Pero me Van a acaba poner de en la acaba de ANI... decir que cuando pasan que en otros momentos aparecieron algunas cosas y se criticó justamente que se había hecho eso, votado con tapa cerrada. Pero cuando pasó se hizo, ahora no ha pasado. No ha pasado cuándo, pero no dijo que ha ocurrido. Ha ocurrido en otros momentos. Recuerdo que se ha señalado, en consonancia con lo que usted dice. Entonces pasa. ¿Cómo fueron? Y puede pasar, pero ahí la responsabilidad es doble. Primero es, uno hace confianza en el partido en estos acuerdos. Está bien. ¿No? Es decir, el Frente Amplio le vamos a apoyar porque ganó 3 miembros de 5. Bien. No solamente vemos el currículum, va de suyo que nadie presenta. Nadie puede presentar para dirigir la ANI a un carpintero, ¿no? Es decir, o a dirigir el CUDIM a alguien que no tiene tercero liceo aprobado. Pero si lo hace aparte, es la responsabilidad del propio partido. Aquí la confianza que hay es que cada partido, y por eso defiende y expone en una veña, las características no solo curriculares, sino de por qué el partido le da confianza a determinada persona para representarlo en esa gestión de gobierno. Es más,
es una opinión personal la que yo le voy a decir, ¿eh? Y mire que soy defensor del político definido propiamente como de raza, como que honra la profesión política. Creo que los tiempos cada vez más son políticos expresados en el Parlamento o en los cargos ministeriales que son de definición política, y obviamente que los cargos de empresas públicas de especificidad en determinados entes autónomos tienen que ser llevados adelante con gente con la formación adecuada para eso. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. También, digámoslo, no es incompatible, por ejemplo, que alguien, pensemos, que se postuló un cargo electivo y no resultó electo, que esa condición lo inhiba o signifique que no tiene las condiciones para ejercer de manera adecuada o las capacidades para ejercer de buena manera. En general es al revés, ¿no? Pues si aspiraba a un cargo y no lo consiguió, en general pasa a ser el primero en la lista a la hora de ir a los cargos de control. Pero lo que quiero decir es que no quiere decir que no tenga la capacidad para hacerlo. No, no. Capaz que no, o capaz que sí. Entonces, me parece no tiene nada que ver, digamos. Según el sapo la pedrada, como decimos en campaña, ¿no? En algunos casos podrá ser, en otros no. El Uruguay, no me pida nombres, pero usted es un periodista inteligente, no hace tanto, ha tenido personas que no han cumplido cabalmente o han sido polémicas por no tener las condiciones en el ejercicio de determinados cargos y efectivamente no tenían la formación específica para ello. Y también ha habido casos de personas de rutilante formación académica, de gran formación profesional, que no han tenido el cuero ni siquiera para aguantar un pedazo del periodo en cargos importantes. ¿Y eso no se debería aplicar de alguna forma en los ministerios, por ejemplo? Entiendo que son cargos políticos, pero la idoneidad no siempre es lo que prima a la hora de... No, está bien, pero mire, le voy a poner el ejemplo de una persona que yo creo que casi todos le reconocemos la inteligencia y la capacidad y la formación. El ex canciller Talvi. Nadie puede cuestionar su formación académica. No sé cuáles fueron las razones de fondo, pero bueno, políticamente no tuvo la capacidad de soportar ni un tiempo breve siquiera un cargo tan importante como el de la Cancillería. Pero tenía formación para ni ser hablemos canciller. si hubiera estado en el Ministerio del Interior. Claro, pero renunciaba a los 3 días. Justamente, entonces, no estaba formado para ser canciller o en relaciones internacionales. Bueno, tal vez lo que hay ahí, estamos coincidiendo en algo. Yo creo que se requiere en formación técnica, académica, específica, es lo que yo creo ayuda mucho en determinados cargos, pero también se requiere en otros la formación, la espalda política, la capacidad política, las virtudes políticas, y creo que no son incompatibles. A veces las planteamos como contradictorias, no creo que lo sea. Imagino que en los últimos días ha estado en contacto con lo que han sido los avances del último libro sobre Gustavo Penades que publicaron los periodistas Carolina de Elisa y Martín Tocar, donde se introducen nuevos elementos, nuevos testimonios. ¿Qué le produjo conocer esa información nueva sobre su ex compañero de partido? Vergüenza. Nada más. Nada menos. Bien. ¿Qué más puedo decir? Senador Carlos Jamín, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Hacemos una tanda al regreso.